Pero en esa entrevista, que fue negativa para San Martín, donde Bolívar le dijo que aquí no hay dos soles en el firmamento, es decir, o tú o yo, pero no los dos. Y luego de darle la bienvenida a tierra gran colombiana cuando la tierra era peruana, totalmente peruana, ahí San Martín se dio cuenta que no podía continuar con la guerra de independencia y llama al Congreso y dimite. Acá lo han leído ya, felizmente dimite, dice. O sea, deja el poder en manos del pueblo peruano, que era el soberano. Ante el soberano, él dimite. Y después ya vienen otras vicisitudes en el Congreso. El sitio es el mismo, el local es otro. Este local se hizo 100 años después, con los planos de Émile Roberts, que uno de los grandes arquitectos franceses, arquitecto del Petit Palais, por ejemplo, y en Francia, y que hizo también la cripta de los héroes, acá muy cerca, en el cementerio. Audio. Señor presidente, Siga. También estamos con cortes de luz aquí. Y entonces, este Congreso tiene su historia. Y el año 32, Francisco de Paula González Vigil habla del primer poder del Estado. No lo dice un partido después en el siglo XX, lo dice González Vigil. ¿Y qué dice González Vigil? Cuando acusa a Gamarra, ¿qué dice? Este es el primer del poder del Estado. ¿Por qué? Porque traemos a los ministros. Los traemos. Les pedimos cuentas a los ministros. Porque decretamos disposiciones que el presidente tiene que cumplir obligatoriamente o ejecutar obligatoriamente. Claro, González Vigil no habla de vacancia presidencial. Es un término, en todo caso, más reciente. Y luego viene la Constitución de 1860 con Castilla. Qué curioso, Castilla todopoderoso, uno de los fundadores de la República, se somete al Congreso, a este Congreso que por 2 votos no aprueba su reelección, la reelección presidencial en 1860, y esa Constitución que no aprobó la reelección es la que más ha durado en el Perú, 60 años. Y Castilla se somete con todo el inmenso poder y los méritos que tenía a la Constitución, y él acepta y por supuesto no va a la reelección. Y luego vienen revoluciones. Luego viene la revolución de los hermanos Gutiérrez del año 72. Y este Congreso, con grado de diputado, aquí está su escaño que rendimos pleitesía, este Congreso declara a los hermanos Gutiérrez fuera de la ley. El golpe aborta por el Congreso de la República, con la participación directa de Miguel Grau, que dice: no acepto otro caudillo que no sea la ley y la Constitución. Palabras célebres de un marino, de uno que se convirtió después en el héroe máximo del Perú. Y luego la Guerra del Pacífico, donde el Congreso aprueba que el presidente de la República pueda salir del país al mando de su tropa. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1960 hablaba de que el presidente, para asumir la tropa, su propia tropa, no eres como ahora que era jefe supremo de la Fuerza Armada, tenía que pedir permiso al Congreso de la República. Y pide permiso. Y con esa excusa, luego, meses después, se va del Perú y abandona el país en pleno conflicto. Pero después vienen otras cosas. Antes se había tratado el contrato Dreyfus, que se trataba de la principal riqueza del Perú, la del Lugano. Luego viene un tratado, el García Herrera, en época de Cáceres, presidente Cáceres, que acá se rechaza y lo rechaza García Calderón. Y ese tratado García Herrera con Ecuador le daba acceso a Ecuador al Marañón. O sea, realmente este Congreso tiene entonces su historia. Los límites del Perú todos se han manejado aquí, para mal o para bien, pero ahí está. Basadre decía que gracias al Congreso, al centralismo, que ahora es malo, en esa época no lo era tanto, el país no se desintegró, porque pudo y estuvo amenazado de una desintegración
total. De hecho, el territorio hoy día que tiene es menor que el que tenía en el siglo XIX. Pasan los tiempos, presidente, y luego el Congreso, ante una crisis tremenda, la muerte del presidente, nombra a un presidente, a Benavides, el año 33. No había vicepresidentes en aquella época. Hoy día tenemos la suerte de tener vicepresidentes. Y entonces, luego vienen cuando se habla aquí, alguien dice, ¿abuso de poder del Congreso? ¿Cómo? ¿Abuso de poder? ¿Qué abuso de poder? Han abusado del Congreso siempre, más bien. Es todo lo contrario. ¿Cuántas veces, cuántos años de los 195 años del Congreso ha funcionado? Bien, soberanamente, un tercio. Y el resto han sabido golpe de Estado. Más bien, los vecinos de la Plaza de Armas cierran los congresos. Les gusta cerrar los congresos. Les gusta someter a los congresos a su voluntad. Nosotros no queremos someter al gobierno, queremos fiscalizarlo. Y un poco recoger los pensamientos de los grandes politicólogos del siglo XIX. Tocqueville decía, por ejemplo, sobre los ciudadanos de América, decía, ellos aman la igualdad y es mejor una igualdad en la esclavitud que una desigualdad en libertad. Ese es el pensamiento nuestro. Ese es el pensamiento nuestro. Y por lo tanto, cuando Unano aquí, en un discurso en esta Cámara hace 195 años, dice, peruanos, una vez instalado el Congreso, tenemos patria. Tenemos patria. Y eso es lo que queremos. Tener patria, queremos tener igualdad, justicia, respetar la ley. Y por eso es que en Acción Popular nos sentimos orgullosos de haber restablecido el Congreso en dos oportunidades. El año 63, después de la dictadura de Linley López y de Pérez Godoy, y el año 80, después de la dictadura de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Hemos restablecido la democracia, nos sentimos orgullosos de ello. Y quiero aquí recoger las frases de Belaúnde que pronunció en este mismo hemiciclo. Sus grandes logros, dijo, son que bajo mi gobierno imperó la Constitución, rigió la ley y reinó la libertad. Muchas gracias. Discurso por Acción Popular del congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Palabras del señor congresista Javier Velázquez Quesquén, en representación de la célula parlamentaria aprista. Ahora lo va a hacer en representación de la célula parlamentaria aprista el congresista Javier Velázquez Quesquén. Vamos a escuchar a ver qué es lo que nos cuenta del Congreso de la República. Muy buenos días. Señor Martín Vizcarra, primer vicepresidente de la República, encargado de las funciones presidenciales, señores miembros de la mesa, señores ministros de Estado, diplomáticos, queridos compañeros y queridos conciudadanos. El 20 de septiembre de 1822, cuenta Jorge Basadre, cuando se instala la primera asamblea constituyente, para Jorge Basadre comienza la historia de la República. Y comienza concebida como el bello ideal de una patria nueva, que luego por los problemas internos que tuvo nuestro país, tuvimos que ir a esa triste realidad de los momentos aciagos que vivió nuestra patria. Desde esa fecha hasta hoy celebramos 195 años. La historia nos cuenta que han habido 58 congresos, 40 ordinarios, 3 extraordinarios, 15 congresos constituyentes. Esa es la realidad de la participación de nuestro Congreso en la vida republicana del país. Javier de Luna Pizarro, que fue su primer vicepresidente, su periodo de presidente fue de un mes. Fue reelegido 4 veces. El primer Congreso tuvo 79 diputados llamados propietarios, como muy bien lo ha reseñado Víctor Andrés García Belaúnde, 38 suplentes. Tenemos que recordar también que en 1956, por primera vez,
8 mujeres formaron parte del Congreso y que fue la doctora Marta Chávez, la primera presidenta de esta institución tutelar de la patria. Y quiero decir que en el primer discurso de Javier de Luna Pizarro, como presidente de del primer Congreso Constituyente, exhortó a los congresistas a tener la enorme responsabilidad de que si llevamos sobre nuestros hombros los augustos ideales de nuestro pueblo, de llevarlo a un destino mejor, deberíamos ver en esas célebres asambleas que mostraba Europa, de que no solamente la inteligencia, sino la reflexión podía encontrar el camino que los pueblos buscan para sus mejores destinos. Y eso es la importancia de este Parlamento. Como bien lo ha dicho Víctor Andrés García Belaúnde, el Congreso peruano, como otros, surgen como ideas fundamentales y consustanciales con la naturaleza básica de todo Estado. Y esa es la reflexión que tenemos que hacer. Los que hemos sido o los que circunstancialmente nos ubicamos en este ágora donde reside la soberanía popular, no solamente debemos entender que tenemos un trabajo, sino que tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de expresar aquí la voluntad que el pueblo ha confiado en nosotros. Por eso quisiera también, presidente, en este momento evocar la importancia de lo que es no solamente el Parlamento en el Perú, sino en el mundo entero. Ese famoso discurso de Simón Bolívar, de Angostura, cuando él decía a los parlamentarios de ese entonces, les decía que el noble ideal del Parlamento no solamente debería ser mostrar al mundo que el país es fuerte, que es libre, sino que es virtuoso. Y eso es lo que tenemos que proponer. Por eso Bolívar proponía esta cuarta atribución que debería tener el Estado. No solamente legislar, ejecutar, hacer justicia, sino esa atribución que él le llamó la moral republicana, que hace que los pueblos sean virtuosos y que es el desafío que todavía tenemos. Por eso es la importancia de celebrar esta fecha, de no olvidar, queridos colegas representantes, de que nosotros provenimos del más legítimo elemento que le da legitimidad a las sociedades, como es el Parlamento. Y como bien se ha dicho, es por encargo del pueblo, en este mandato representativo, incuestionable, que a veces las tareas que nosotros desarrollamos resultan siendo inconvenientes para quienes ejercen el poder. Hoy ya no podemos hablar de que el Congreso es el primer poder del Estado. Hoy lo que tenemos que hacer de nuestro Parlamento es que este Parlamento le resuelve los problemas a los ciudadanos, coordinando, cooperando con los demás poderes públicos para que el ciudadano, como decía Bolívar, no solamente sienta que vive en un pueblo libre y democrático, sino fundamentalmente virtuoso. Por eso es importante recordar esta fecha, queridos colegas parlamentarios, y permítanme hacer una reflexión del maestro que inspiró mi partido. El 28 de julio de 1978, cuando Víctor Raúl Haya de la Torre, en esta ágora, anunciaba su discurso al país, luego de varios años de dictadura en nuestra patria, dio un discurso optimista, porque si hay algo de lo que no debemos nosotros renunciar es al optimismo y al futuro que tiene nuestra patria. Y Haya de la Torre decía que era tarea de este Parlamento, una tarea irrenunciable, de materializar en principios precisos, en instituciones modernas, esas reivindicaciones de la democracia, de la libertad con justicia social, que fueron banderas que por las que cientos de miles de peruanos ofrendaron su vida, se entregaron su esfuerzo.
Ese es el compromiso histórico que tenemos y la tarea pendiente a la que no podemos renunciar. Por eso, queridos hermanos, en esta fecha importante en que se celebran los 195 años de instalación del primer Congreso en nuestra República, todavía tenemos una tarea pendiente histórica con nuestros electores a la que no podemos renunciar. Muchísimas gracias. De parte de la célula parlamentaria. Palabras del señor congresista Villanueva Arévalo, en representación del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso. Ahora lo hará César Villanueva en representación de su partido Alianza para el Progreso. Un representante por cada partido quienes dan su mensaje por el 195 aniversario. Señor presidente del Congreso, mi saludo al señor vicepresidente de la República y a todos nuestros distinguidos invitados. Ciertamente que 195 años parece distante. Sin embargo, yo creo que en este pleno siglo XXI, el siglo de la modernidad, el siglo de los grandes cambios, hay que tener la humildad para cerrar los ojos y volar hacia el tiempo pasado, a ese 20 de septiembre de 1822, cuando nuestros constituyentes de esa época tuvieron el encargo de generar las primeras normas, el primer diseño de la construcción de una nación. 195 años. ¿Qué dijeron en ese tiempo? En ese sueño de construir Perú. Cosas fundamentales como el respeto a los poderes del Estado. 3 poderes que deberían ser los grandes pilares de la construcción de una gran nación, pero al mismo tiempo estos 3 poderes, lo dice las actas de ese tiempo, deberían de respetarse mutuamente y tener la autonomía y la independencia para gobernarse, pero en conjunto, soñar con un país unido. Hace 95 años igual, la propia Constitución que ellos diseñaron dijo algo tan importante como la separación de poderes de nuestras instituciones, es la construcción de un país descentralizado. 7 años después de 1822, se forman las juntas departamentales en todo el Perú. Una visión de una construcción diferente a la que en el pleno siglo XXI de la modernidad, de la búsqueda de equidad, de los grandes cambios, siglo XXI, 2017, un país al revés, más centralista, menos descentralista. Hemos cambiado con el tiempo el gran mandato. Por eso, este Congreso, 2 congresistas que formamos este Congreso y nuestras propias autoridades en toda la nación,
Debemos regresar a ese 20 de septiembre de 1822 y decirles a esos constituyentes, congresistas de esa época: préstennos tus sueños para que nosotros ahora podamos ser peones de hacer realidad esos sueños y construir un país más desconcentrado. Desconcentrado porque cada vez nos asfixiamos más, juntándonos verticalmente en la construcción de un país centralista, cuando tenemos un país tan hermoso que puede desconcentrar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el propio Congreso, en las distintas hermosas regiones o macrorregiones de este país. Y al hacerlo, no es una descentralización administrativa, debe ser una decisión de una descentralización política, donde este mismo Congreso tenga la humildad de descentralizarse en las futuras macrorregiones y ser estas macrorregiones lo que hemos abandonado, la Cámara Departamental o la Cámara de Diputados, y concentrar acá solamente una Cámara de Senadores para hacer una articulación política del país. Por eso, queridos congresistas, tenemos que volver la mirada atrás si es que nosotros queremos construir país. No se puede construir un país sólido, tan fuerte como los árboles de la Nueva Amazonía, si es que no miramos las raíces. Y esas raíces entonces es lo que tenemos que volver a tomar. Por eso, en nuestra organización política, el nombre no es casual. Tenemos una alianza con el pasado para rescatarlo con el presente y mirar al futuro. Esa es Alianza para el Progreso. Pero necesitamos más que nombres de partidos, una filosofía de crecimiento hacia el futuro, que sea igualitario. En el 20 de septiembre de 1922 ya se hablaba de que la competencia de estas juntas regionales o departamentales debería ser proponer la política de la agricultura, la política de la agroindustria, la formación de delegados que participaran como jueces en las Cortes Superiores, pero también dijeron algo de las contribuciones regionales, formar las contribuciones regionales. Esas contribuciones regionales se llama en esa época, a la época actual, descentralización fiscal. Y esa mirada esperanzadora tenemos con la nueva ministra de Economía. Vamos a hacer descentralización fiscal. La Amazonía es tan rica, las zonas andinas tan ricas y tan poderosas que pueden contribuir verdaderamente a la construcción de un país si es que compartimos juntos la riqueza. No la jalen solamente a Lima, hagamos juntos la distribución, el crecimiento, y eso se llama descentralizar fiscalmente. 195 años es para reflexionar y pensar. Yo agradezco este aniversario que nos inspira para mirar futuro. Y desde las regiones podemos construir ese futuro. Hoy día es la celebración de ese aniversario y otra vez
Solamente lo podemos hacer prestándonos ese sueño que tuvieron nuestros constituyentes, trasladarlo a nuestra mente, pero nosotros apropiarnos de esos sueños y mirar el futuro para hacer realidad. Gracias, presidente. Gracias. Habían podido escuchar este emotivo discurso del congresista César Villanueva, de Alianza Palabras del señor congresista Quintanilla Chacón, en representación del Grupo Parlamentario Nuevo Perú. Ahora hablará el congresista Alberto Quintanilla del Partido Nuevo Perú. Buenos días. Señor Presidente del Congreso de la República del Perú, señor Vicepresidente encargado de la Presidencia de la República, señor Presidente del Poder Judicial, señores jefes y presidentes de las instituciones constitucionales, señores ministros de Estado, colegas congresistas todos. En esta oportunidad hablo de la novísima bancada de Nuevo Perú, que somos fruto precisamente de este equilibrio y juego democrático institucional, donde hemos logrado, por un fallo del Tribunal Constitucional, rectificar un error que nosotros considerábamos fruto de la soberbia, del mesianismo y de la intolerancia, pero eso dejémoslos en el pasado, miremos el futuro. Reivindicamos la memoria y la herencia política de José Carlos Mariátegui, de Javier de Canseco, de Gustavo Monme, de Carlos Malpica, que estuvieron en estas tribunas, y también de Jorge del Prado. Somos una fuerza política que aspira a ser moderna y democrática. Queremos un país próspero, desarrollado, solidario, donde nadie viva explotando a los otros y todos tengamos las mismas oportunidades. Un mundo sin discriminaciones ni exclusiones, donde la mujer tenga el rol que le corresponde en la sociedad, y aspiramos a que en todos los órganos de gobierno, en todas las instituciones, hay una presencia paritaria. Creo que el ejemplo de las congresistas actuales demuestran de que tienen la capacidad y la valía, porque siendo el cuarto del Congreso, con la cuarta parte de este Congreso, suenan igual o mejor que los otros 3/4. También hay que reconocer que somos un país plural, diverso, y eso tiene que ser reivindicado. Tenemos que reconocer a todas las nacionalidades, empezándolas por reconocerlas y respetarlas. Queremos una economía soberana, diversificada, que se preocupe por el desarrollo del mercado interno. Y aquí señalamos una profunda discrepancia con la política de los últimos 40 o más años en el país, donde solo en materia de políticas económicas nos venimos preocupando por las inversiones empresariales, que son bienvenidas, no las recusamos, las queremos que hayan, pero sí reclamamos que nos preocupemos por el otro lado de las medidas de la política económica, que es el desarrollo del mercado interno, la descentralización, para que todos en el país nos sintamos iguales. Queremos también un mundo en el cual se respete el medio ambiente, y ahí nosotros también tenemos una discrepancia y le señalamos con la política extractivista de nuestros recursos naturales que se viene implementando casi a lo largo de toda nuestra historia, que no nos hemos preocupado por implementar métodos alternativos que sean menos contaminantes. Lo ideal sería que no contaminen, pero cuando contaminen tengan la obligación de reparar. No repitamos la historia trágica de departamentos o regiones como de Huancavelica y Cerro de Pasco, donde se cabe el mineral y se deje un páramo. No permitamos que Moquegua y Tacna, tan queridas para nosotros, terminen siendo desiertos y páramos cuando se acabe el recurso del cobre, que nosotros todos agradecemos en su explotación. Queremos un país que combata la corrupción, que sea transparente, y ahí también señalamos una discrepancia
y le pedimos una rectificación a la política actual. Queremos que se modifique las modalidades de contratación que permiten precisamente la corrupción. Esas modalidades en las cuales el precio final de las obras no lo fijan los estudios previos, sino se van definiendo a propuesta de los empresarios con la anuencia y aprobación de un supervisor y del Estado, y eso termina inevitablemente en corrupción. Les aseguro que si no rectificamos las modalidades de contratación, dentro de 3 o 4 años estaremos debatiendo en este escenario la formación de comisiones investigadoras, por ejemplo, para las obras de la reconstrucción del norte del país. Eso tiene que cambiar. Queremos también un país en el cual respetemos la real división que hay de la política de los intereses económicos, de la política de las creencias religiosas, porque en lo primero, cuando lo confundimos, vamos camino directo a la corrupción, y en el segundo caso, si no separamos las creencias religiosas, vamos a un mundo intolerante. Queremos también un mundo solidario, un mundo en el cual no haya muros. En nuestra política exterior del Perú debe ser una oposición firme a la construcción de ese muro, que en mi opinión se va a hacer una ignominia para la humanidad, que va a dividir o pretende dividir la hermana República de México, con la cual hoy nos solidarizamos, de los Estados Unidos. Queremos un mundo sin vetos migratorios, y aquí quiero decir también que reclamamos desde esta tribuna que a la ciudadana Yadijetu El Motar, que viene en nombre de la República Árabe Saharaui Democrática para buscar estrechar lazos entre pueblos hermanos, se le tenga más de 2 semanas impedida de ingresar al país en condiciones infrahumanas en una oficina de la aduana o de migraciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Queremos también un mundo en el cual se superen todas las desigualdades en base a un Estado que cumpla su papel redistribuidor. Y ahí el Estado tiene que tener realmente una política de recaudación tributaria justa, donde paguen más los que más tienen, y esto sea redistribuido mediante servicios de calidad, de infraestructura, salud, en particular la educación. Para nosotros la educación debe ser un objetivo nacional de que sea de calidad, pero para que la educación sea de calidad en el país necesitamos partir de una educación pública de calidad, y eso requiere un esfuerzo nacional. Tenemos que fortalecer la democracia, tenemos que rechazar toda forma de intolerancia, tenemos que condenar y rechazar toda forma de práctica de violencia y el terrorismo en particular. Tenemos que respetar la división de poderes y el rol que juegan todas las instituciones constitucionales en cada una de sus responsabilidades específicas. No pretendamos cogobernar cuando no nos han elegido para gobernar. No pretendamos administrar justicia cuando no nos han elegido para administrar justicia. Tenemos que respetar el rol y el papel de cada institución y de cada poder. Eso también tiene que nosotros como Congreso hacer un mea culpa. Tenemos que recuperar la confianza en la población. Tenemos que practicar las buenas maneras en el trato y en el debate alturado. No repitamos vergonzosos debates del pasado o de hace pocos días que nos alejan más de la población. Nunca más golpe de Estado, y aquí concuerdo con lo señalado por nuestro presidente del Congreso.